Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor en esta tarde porque una vez más me permite poder estar ante ustedes para poder llevar la palabra del Señor. Agradezco al Señor por este nuevo primer día de la semana y un saludo muy especial para todos ustedes, mis hermanos, porque eh, un saludo muy especial, pues de todo corazón para ustedes. Como dije, alabo al Señor por permitirme estar con ustedes. Espero que estén pasando un bendecido inicio de semana, que estén gozándose en la presencia del Señor. Algunos probablemente iniciaron hoy a asistir a sus iglesias, no lo sé. En algunas otras pues han seguido a través de lo que es Facebook, YouTube, en línea, pues, y gloria a Dios porque de una u otra forma podemos ver eh, que la palabra se está llevando, la palabra está llegando, la palabra del Señor es fiel y está siempre presta para que nosotros, sus hijos, pues podamos estar escuchándola. Así que mis amados hermanos, bienvenidos sean a su iglesia en línea, la Cueva de Adulán. Soy el pastor Julio Brizuela y estoy para servirle. Si usted necesita consejería u oración, pues puede usted comunicarse conmigo al WhatsApp 3304-3204. Ayer, gracias a Dios, el Señor me permitió un momento especial, ahí como al mediodía, tal vez como a las 12:30, a 1 y algo, estuve repartiendo algunos Nuevos Testamentos. Permítanme, por aquí tengo algunos todavía. Hoy pensaba ir al mediodía también, pero se me hizo un poco difícil porque estaba, estaba agregándoles la información de mi persona y de mis canales a través de los cuales usted puede ver nuestras prédicas o pueden pues comunicarse para consejería o para oración. Probablemente si no voy más tardecito por allá abajito, nos miraremos probablemente mañana. Sin embargo, pues yo espero que en el momento que yo esté ahí pueda mirar a alguno de ustedes o ustedes puedan saludarme. Será un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, en esta tarde, como usted ya vio, el tema de esta tarde o del mensaje de esta tarde es: el Señor nos está llamando a prepararnos. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿O usted está dispuesto, está dispuesta, estamos dispuestos al llamado o estamos dispuestos a obedecer ese llamado que Dios nos está haciendo? Fíjese que antes de empezar la prédica, yo quiero, yo quiero recordarles algo. Y es que cuando el Señor toca nuestros corazones para que podamos conocerle y podamos pues recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo hace con dos propósitos grandes. El primero y el mayor de todos es que podamos ser salvos, salvos de la ira, salvos del infierno, salvos del pecado, salvos de las maldiciones, salvos de todo aquello que estaba en contra nuestra y que solamente nos estaba trayendo muerte y cada vez más peso y más pecado sobre nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús, pues el Señor nos libertó de ello
y nos dio su identidad. Es decir, desde que llegamos a los pies de Cristo, nos convertimos en sus hijos. Y como hijos somos real sacerdocio, dice la palabra. Como hijos somos linaje escogido. Como hijos somos nación santa. ¿Qué quiere decir esto? Que somos apartados del mal para el bien. Eso significa la palabra santo. Por eso muchas veces me ha escuchado decir de que yo soy un santo, aunque no perfecto, pero sí siendo perfeccionado cada día. Vuelvo a repetir, muchas veces usted me ha escuchado decir que yo soy un santo, no perfecto, pero sí cada día siendo perfeccionado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese fue el primer propósito. Pero el segundo gran propósito por el cual nos llama el Señor a ser sus hijos es, oiga bien, poder dar a conocer su amor, su misericordia, sus maravillas, sus milagros, su poder a través de nuestra vida, para que muchos que todavía no lo conocen o no creen en Él, o no han tenido un encuentro personal con Él, puedan tenerlo en un momento no lejano. Y escuche bien lo que le voy a decir. Estamos llegando a un punto donde van a haber 3 eventos. Yo lo escribía hoy en mi Facebook y en mi WhatsApp. Estamos llegando al tiempo donde va a dar inicio, o ya dio inicio probablemente, 3 grandes eventos. Por lo menos el primero. Y es el último y gran avivamiento para la iglesia. Usted me dirá, pero ¿por qué el último? Porque para este tiempo fuimos nosotros llamados, para este tiempo, porque estamos acercándonos al tiempo del fin. Hoy más que nunca, me crea o no me crea, estamos más cerca del tiempo del fin. Y no me refiero al tiempo del fin del mundo en sí. Me estoy refiriendo al tiempo del fin, del tiempo de la gracia. Si usted ha leído la palabra y leyó sobre las 70 semanas de Daniel, recordará que hasta el día en que Jesús es crucificado y resucita y asciende hacia los cielos, hasta ahí se cumplen semanas, quedando así una semana para que se cumpla, y al terminarse las 70 semanas, el Señor Dios Todopoderoso viene y Jesús viene a su pueblo Israel como su Mesías, tal como el pueblo de Israel lo espera. Sin embargo, usted sabe que entre las semanas 69 y las 70, Dios hizo una pausa y puso un paréntesis, y a esa pausa o a ese paréntesis o a ese stand-by se le llama tiempo de gracia o el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tiempo de la gracia? Porque es un tiempo que, aunque la humanidad no lo merecía, no lo merece, y por lo que se ve jamás lo va a merecer, pero aún así, en su grande, pero grande y maravilloso amor, Dios frenó el tiempo, detuvo el tiempo, y en medio de ese tiempo puso un pequeño tiempo llamado el tiempo de la gracia. Y es el tiempo que hoy por hoy estamos viviendo. Un tiempo donde, a pesar de que usted y yo no merecemos el amor de Dios, Dios nos ama. Un tiempo donde, a pesar de que usted y yo no merecemos su misericordia, tenemos misericordia.
Un tiempo donde usted y yo no merecíamos ser perdonados por nuestros delitos y pecados, pero Cristo a sí mismo, Él murió para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El problema es este. Problema para aquellos que no están aprovechando este tiempo de gracia. Que el tiempo de gracia está a punto de finalizar. ¿Qué sucederá cuando el tiempo de la gracia finalice? Pues el reloj que el Señor detuvo para el pueblo de Israel, que se tac, 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 y se había quedado en pausa, estancado, va a empezar una vez más a tac. Cuando eso suceda, será porque el tiempo de la gracia se terminó. Y el que logró entrar, oiga bien, el que logró entrar al reino de los cielos será bendecido por la eternidad. Pero aquel que desaprovechó o desaproveche este tiempo de gracia que nos queda, tendrá que enfrentarse con los 7 años de tribulación y gran tribulación que vienen para toda la tierra. ¿Y por qué ellos y nosotros no? Porque está escrito que antes de que el reloj que representa Israel empiece a andar nuevamente, la iglesia, al terminarse el tiempo de la gracia, será raptada o arrebatada hacia las nubes, dice la palabra. Y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo, y ahí se celebrarán lo que muchos escuchan y conocemos como las bodas del Cordero y el bimá de Cristo, o el juicio o para los cristianos. Pero mientras la iglesia esté arriba, en las bodas del Cordero o el bimá de Cristo, que así se le llama también, aquí abajo van a ver 7 años de tribulación y gran tribulación, donde se cumplirán a cabalidad, al 100%, cada una de las profecías que están escritas en el libro del Apocalipsis. Profecías de las cuales han hecho un montón de películas que no se acercan ni al 10% de lo que en realidad va a suceder aquí en la tierra. Y todo aquel que no quiso aprovechar este tiempo de gracia de aproximadamente ya más de 2000 años, oiga bien, tendrá que enfrentarse a toda esta tribulación, a toda la angustia que viene. Así que, si usted quiere seguir jugando a ser cristiano, porque en realidad no lo es, todavía está a tiempo. Si tú no has recibido a Cristo, todavía estás a tiempo. Si tú que te apartaste de Cristo porque aparentemente Cristo no te dio lo que tú esperabas, todavía estás a tiempo para arrepentirte y buscar a Cristo por lo que en realidad vale la pena. Porque dice la palabra, ¿de qué le servirá, de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo, si adquiriera fama, riquezas y poder, pero pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí gozar en este mundo pasajero y tener que sufrir por la eternidad? Prefiero sufrir en este mundo, en este tiempo, pero saber que me voy a gozar con mi Señor Jesús, con mi Dios Todopoderoso y con todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo por la eternidad. Entonces, por eso dije, vienen 3 eventos importantísimos. El primero es el último gran avivamiento que la iglesia ya ha comenzado a vivir. ¿Sí?
ese avivamiento que nos está motivando a llevar la palabra, a hablar de Cristo, a hacer esto, a hacer aquello, para poder alcanzar a muchos de los que hoy por hoy me están escuchando y que probablemente puedan decir, están algo locos estos cristianos. Mucha palabra, mucha Biblia, mucha lectura, como lo que les está haciendo que les patine el coco. ¿Me entienden? Y algunos pues que dicen, es que yo no creo poder, es que no, Dios no quiere que tú puedas. Dios quiere que simplemente creas en Él, que lo dejes gobernar tu vida y Él hará lo que tú no puedes hacer por tu vida. Y bueno, ese es el primer gran evento que viene, el avivamiento. El segundo será la cosecha que se va a recoger por el como fruto del avivamiento que está dando inicio. ¿Sí? ¿Cuál es la cosecha? Las almas que se conviertan en este último tiempo. Porque está escrito que para antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia y antes de que Cristo venga en su segunda venida para los cristianos, pero primera venida para el pueblo judío, antes es necesario que todo el mundo se convierta. Ahora, va a haber gente que no se convertirá porque perderá la oportunidad de la gracia. Entonces, ahí, hasta en la tribulación y la gran tribulación, entonces entrarán los 12,000 sellados judíos. Hay una secta por acá que andan evangelizando por todas partes diciendo que ellos son los 12,000 sellados. Disculpen, los 12,000 sellados, estos serán sellados para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. En ese tiempo todavía Dios va a dar lugar a ser salvos. Y ahí sí, ahí se cumplirá aquella frase que mucho hemos dicho para lo de la iglesia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa palabra, esa frase, no es para la iglesia, es para los que crean en la tribulación o en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, para poder seguir a Cristo, tendrán que morir muchos. Esa será la forma. El que persevere hasta el fin, porque será como en el tiempo del inicio de la iglesia, ¿sí? Que los perseguían y los mataban en el gran Coliseo romano, ¿se recuerdan? Y algunos se retractaron de Cristo, se volvieron atrás, dejaron a Cristo, apostataron a su fe y se volvieron al mundo por miedo, por temor a morir en el Coliseo, por temor a ser perseguidos. Pero los que murieron en ese tiempo, hoy por hoy están en el paraíso. Y así será nuevamente, se va a repetir eso. Pero muchos, como en aquel tiempo, muchos se van a retractar. Pero a pesar de que se haya multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfríe a causa de la maldad, los que perseveren hasta el fin, cuando en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, estos serán salvos. La iglesia, el que ha llegado a Cristo, el que ya nació de nuevo y realmente es un cristiano, nacido de nuevo, genuinamente, aunque a veces se equivoca, aunque a veces falla, él es salvo por gracia. Es decir, fue un favor que Dios le hizo. Y el ser salvo por gracia quiere decir que no necesitas hacer nada para ser salvo. ¿Sí? No necesitas. Aquí no cabe la frase, el que persevere hasta el fin. No, porque ya es salvo. Pero hermano, ¿y si peca? Dios tratará con cada uno de sus hijos. Porque Él dijo, no dejaré a ninguno que sea arrebatado de mi mano. Y si Él dijo que no va a dejar, no va a dejar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay cristianos, aparentemente hablando, entre comillas, que han muerto en el pecado y que no tuvieron la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios, lo más seguro, y lo más segurísimo, lo segurísimo es que no habían nacido de nuevo.
simplemente eran cristianos de religión. Y debemos entender que Dios no viene por cristianos de religión. Dios, o Cristo, mejor dicho, Cristo viene por una iglesia que tiene intimidad con Él, que son cristianos porque viven como Cristo, hablan como Cristo, aman como Cristo, perdonan como Cristo, y por lo tanto, aunque a veces fallan, Cristo los reconoce, los corrige, los azota porque son sus hijos o son sus hermanos menores, y los corrige el Padre para que no sean condenados con el mundo. Ya lo dijimos el jueves, si no estoy mal, cuando hablábamos de que Dios trata a sus hijos en muy diferente forma como trataría a los del mundo. A los del mundo ahorita no les dice nada, ahí los deja estar, que pequen, que sigan pecando, que sigan blasfemando, que sigan diciendo cosas y barbaries que no son real. Para ellos llegará su momento. Ellos ahorita solamente están como en un deslizadero, a punto de deslizarse. Y para ellos no habrá un alto, pero eso será después de la tribulación, después del Armagedón y después de los 1000 años. Mientras tanto, hoy por hoy, a los únicos que Dios corrige o azota, porque es parte de la disciplina que Dios tiene, es a sus hijos, con el fin de que no tengan que ser condenados. Entonces, Dios dice, te corrijo para que no te vayas a ir al infierno. ¿Sí? Y entre las correcciones dijimos aquel día, está la muerte. Muchos han muerto ya. Es decir, muchos duermen, dice el apóstol Pablo. Muchos duermen ya. Duermen, no mueren, ¿sí? Duermen. Y bueno, esa fue una pequeña charlita. Entonces, el Señor nos está llamando a prepararnos. ¿Estás dispuesto? Como dije, nos está llamando para el más grande avivamiento y para la más grande, oye bien, cosecha. Y luego de que estos dos acontecimientos hayan pasado, pegadito, viene la última, la más grandiosa, el más grandioso evento, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí seremos arrebatados, tú y yo. Primero los que murieron en Cristo, ellos se irán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos un cuerpo incorruptible, junto con aquella cosecha a la que Dios nos está llamando a ir. Por eso dijo el Señor, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, Dios te está llamando a que te prepares, a que empieces a vivir en santidad, a que vivas una intimidad continua con Él, para poderte enviar, para poderte llenar en este avivamiento y luego enviarte, y luego junto con el fruto que tú traigas, con las perlas que tú traigas, podamos ser arrebatados para el cielo. Muy bien. Entonces, quiero entrar con la palabra del Señor en este momento. Y gloria a Dios. Manalete, Señor la bendiga. Amén. Somos santos. Amén. Amén. Sí, hermano. Somos nosotros, somos santos, porque Él ya nos santificó. El problema es que la religión le dio otra connotación a la palabra santo. La palabra santo no significa perfección o perfecto. Santo significa apartados. Fuimos apartados de aquí, de lo sucio. Nos sacó Dios y nos llevó a un lugar limpio para buenas obras. Lo vamos a ver poco a poco. Muy bien, vayamos a la palabra del Señor entonces y vea pues. La iglesia ha estado pasando tiempos de prueba, usted lo ha visto. La prueba comenzó, para nosotros en América comenzó en marzo. Y yo creo que en un tanto mundialmente. ¿Sí? Porque en diciembre, enero, febrero empezaba a darse la situación, pero no era tan entendible. Pero si usted la quiere que desde diciembre, digamos que desde diciembre. El punto es que estas pruebas o las pruebas que han venido
mostraron o sirvieron para mostrar quiénes están realmente con el Señor y quiénes no. O por lo menos mostrar quiénes están firmes y quienes simplemente han estado jugando o viviendo un evangelio de tibieza y sin propósito. Vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Amén. Permítame, por aquí lo tengo. Oh, creo que no lo apunté acá. Permítame. Bien, aquí está. Mire lo que dice. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras de Jesucristo. Palabras que Jesucristo le dio a sus ángeles para que les fueran a hablar a las 7 iglesias. Y a esta iglesia, a la que le dice, por cuanto eres frío, es la iglesia de la Odisea, la última iglesia que es representada, que representaba a nuestros tiempos. La iglesia de hoy es una iglesia mediocre en muchos sentidos. Una cristiandad adormitada, mezclada entre el mundo y lo santo. Pero el Señor nos dice, salid de en medio de ella y no os contaminéis. Amén. Entonces, vea, el propósito entonces de las pruebas es mostrar quiénes en realidad están con Cristo y quiénes no lo están. Ahora, vea este punto. Permítame. Muchos dirán, está bueno, es que así se sabe quiénes son de Dios y quiénes no, y los que no son, que se vayan. Momento, eso es lo que nosotros creemos. Pero Dios no es así. Dios es amor y Dios es misericordia. Y vea pues, mientras estemos en este tiempo de gracia, tenemos oportunidades. Vea. El anhelo de Dios es que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de hacerlo? Y oiga bien, no solamente dejan de buscar a Dios aquellos cristianos falsos o que solamente han llegado ¿cómo le llaman cuando un policía entra a alguna pandilla bajo de agüita? No me recuerdo cómo le llaman. Bueno, pero yo creo que me entiende. Solo hay personas que llegan a las iglesias infiltrados. Ok, ahí está la palabra. Gracias, Señor. Como infiltrados. Se hacen pasar como cristianos con el único objetivo de ir a distraer a los verdaderos cristianos o hacerlos tropezar. Ok, el punto es que muchos de los que bajamos la guardia o bajan la guardia o se entibian o se acomodan, no son solamente los infiltrados, sino cristianos verdaderos. Mira, hermano, los cristianos verdaderos pueden acomodarse y entibiarse, y al entibiarse pueden caer en muchos errores. Errores tales que han habido casos que estos cristianos verdaderos, genuinos, que bajaron tanto a la guardia y que cayeron tan bajo, Dios en su misericordia, porque son sus hijos, les da la oportunidad de arrepentirse y de ponerse a cuentas con Él, aún en el hecho de muerte. O que ya estaban escogidos para ser parte de su iglesia, pero que nunca quisieron llegar a Cristo, pero llegan en el último momento de su vida. Se lo digo por experiencia. Hay gente que nunca quiso saber de Dios. Se le predicó, se le enseñó y ellos dijeron, no, yo voy a morir en mi religión.
y estuvieron a punto de morir en su religión, pero en el último instante el Espíritu Santo los toca y piden que oren por ellos en el lecho de muerte, y ahí en el lecho de muerte reciben a Jesús. Y en ese instante ellos son hechos hijos de Dios, como aquel ladrón que había sido colgado en la cruz junto al lado de Jesucristo, ¿sí? Y Dios ahí lo perdona. Pero también hay cristianos que le sirvieron al Señor, que honraron al Señor, pero que se empezaron a acomodar, que empezaron a bajar la guardia, que se empezaron a confiar y a vivir de sus laureles. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque no podemos vivir de los laureles pasados, de las glorias pasadas. Nosotros todos los días tenemos que estarnos renovando, porque el que no se renueva se va a ir apagando y apagando y apagando. Y cuando se van apagando, se vuelven presas fáciles del pecado. Y muchos de ellos caen tan bajos. Pero Dios en su misericordia, Él dijo, nadie me los arrebatará de mi mano, ya lo vamos a ver. Allí en el último instante de su vida, Dios les habla a través de alguien. Y ellos dicen, quiero. Algunos dicen, quiero reconciliarme con el Señor. Y en el lecho de muerte, claman misericordia. Y ahí Cristo les toca su corazón. Y ellos están con Cristo. Sí, yo sé que hay muchos que no lo aceptan. Porque es tan pequeño su corazón de misericordia. Recuerden, la letra mata, pero el amor tiene misericordia y da vida. Y bueno, y es aquí donde el Señor ha tenido que hablarnos con firmeza, recordándonos el propósito de nuestro llamado, el por qué nos escogió antes de la fundación del mundo y qué espera de nosotros. Por eso en 1 de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para el propósito, ese propósito que Dios nos dio, nos da identidad, nos hace sus hijos, nos hace linaje escogido, nos hace real sacerdocio, pero lo hace con un propósito de ir y dar a conocer las virtudes de aquel que es Jesús, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que también es para mostrar la otra cara de la moneda, pues muchos que estaban arriba, oiga bien, al verse en medio de la prueba, mostraron las verdaderas intenciones de sus corazones y muchos se apartaron del Señor. Al mirarse ya expuestos, al mirar que en realidad lo que estaban haciendo ya todos lo vieron, que no era verdadero, se apartan. ¿Sí? Y hasta aquí hemos podido ver, que realmente no estábamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y que estábamos muy, pero muy lejos de estar haciendo esa voluntad santa. Muchos desfallecieron por esta enfermedad e incluso, pues, me atrevo a decir esto, muchos cristianos tuvieron que partir por causa de esta enfermedad. Algunos porque el Señor prefirió llevárselos, porque ya les había hablado mucho. Y a otros pues porque mostraron que en realidad no eran de Dios. ¿Sí? Ya vamos a ver esto. Unos con el Señor, otros solo mostraron que estaban entre nosotros, pero que realmente no eran de nosotros. Vuelvo a repetir esto. Muchos desfallecieron con esta enfermedad, así como muchos tuvieron que partir. Unos con el Señor, otros solo mostraron que estaban entre nosotros, pero que realmente no eran de nosotros. Vea lo que dice, busque en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Por el tiempo solo voy a leer el 21. Vean lo que dice. El 19, perdón. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos, oiga bien, que no todos son de nosotros. Vuelvo a repetir, en una iglesia, en una congregación cristiana, o como comúnmente le llama la gente, más que todo los religiosos, una congregación evangélica, no todos son verdaderamente hijos de Dios, no todos son cristianos, no todos se han convertido, no todos han nacido de verdad, no todos han tenido una conversión genuina, no todos. Pero esto sucede porque se tiene que mostrar para que entiendan que aunque permanecían con nosotros, pero no eran de nosotros, eran infiltrados. Y a otros, Dios les permite las pruebas para zarandearnos y decirnos, despiértate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y oiga lo que le voy a decir, pues. A todos estos acontecimientos normalmente yo les puedo llamar, y algunas personas también le llaman los coladores de Dios, ¿verdad? Es un colador. Usted agarra todo y lo echa aquí. Lo que pasa es lo de Cristo. Lo que se queda aquí, esto no sirve. Se va. Y algunos son apartados para otra vez volverlos a licuar o a preparar porque estos todavía tenían algunas cositas del mundo y tienen que dejarlas. ¿O no es cierto? Muchos hemos sido cristianos más carnales que espirituales. Pero a pesar de que somos o hemos sido cristianos carnales, somos de Dios. Y a estos Dios les da una oportunidad más. Una oportunidad más. Mire. A pesar de todo, y aún en la misericordia del Señor Jesús, a muchos, después de mostrarnos que nuestras vidas estaban más lejos del Señor de lo que pensábamos o creíamos, se nos dio una oportunidad más para hacer aquello para lo cual fuimos enviados y escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Se nos recordó, se nos recuerda y se nos dio la oportunidad, hermano, oiga bien, de avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice 2 Timoteo 1, 6 y 7. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Oiga bien, ¿qué necesidad hay que se le diga a un cristiano verdadero que avive el fuego del don de Dios que está en él? Es porque ese fuego, si usted no lo aviva cada día, se puede apagar. Y al apagarse nos volvemos presa fácil del pecado, de las ofertas de Satanás. Y es cuando muchas veces hemos caído, y lo digo hemos, porque me incluyo, aunque me da vergüenza a veces decirlo. Pero si no lo digo, me sentiría más sinvergüenza al no reconocer que a veces le he fallado a Dios, muchas veces tal vez. Y oiga, por eso es que el Señor nos demanda que nuestra búsqueda, que nuestra entrega, que nuestro anhelo de estar en su presencia tiene que ser todos los días. Todos los días. Veamos el ejemplo más común. Una pareja de enamorados, de recién casados, que dejan de tener comunicación, que dejan de tener intimidad, que dejan de tener relación entre ellos. Poco a poco se van separando y ese fuego de su amor puede apagarse hasta que llegue el día en que dice, ya no te amo. No sé qué pasó, pero ya no te amo. Es que no sos la persona que creí que... Y empiezan a sacar un montón de cosas. Lo mismo sucede en el espíritu.
Pero aquí los que nos alejamos somos nosotros, porque el Señor sigue pegado a nosotros, sigue detrás de nosotros, hasta que nosotros despertamos, si es que hemos nacido de nuevo. Por eso le dice, aquí le está hablando, y fíjense pues, el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven que fue guiado por el apóstol Pablo y luego lo pone como pastor en Éfeso. Pero según lo que la palabra indica, a Timoteo como que la tristeza, la depresión, todo le estaba calando. Y entonces empezó a enfriarse. Porque miren pues, la prueba, como dije, sirven para mostrarnos. Y los que en realidad se empiezan a acomodar, la prueba les viene a mostrar cómo está su nivel de espiritualidad. Y oiga, Pablo tuvo que llamarle la atención a Timoteo, al que él llamaba mi hijo, al hijo que tuve en mis prisiones. No es que era su hijo, era su hijo espiritual. Pero ahora le tiene que decir, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives del fuego, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y allí agregamos el verso 7 que no lo apunté, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, te lo estoy recordando. Recordad, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, ¿qué estaría pasando con Timoteo para que Pablo usara semejantes palabras, para que lo sacudiera con la palabra? Entendamos, el que seamos hechos hijos de Dios no nos excusa o no nos libra de no volver a pecar. Es cierto, Juan dice, el que es nacido de Dios no peca, pero se refiere a la práctica. Pero usted y yo, no hay día que no pequemos. Pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada, pecamos con los sentimientos, pecamos con los deseos. Un enojo, un mal sentimiento hacia alguien, un mal recuerdo y dice, ¡oh! Y nos damos cuenta que aquella heridita en realidad no está cerrada, está abierta todavía y todavía sentimos resentimiento, todavía tenemos rencor despierto, solo que estaba escondidito bajo esa cascarita ahí de costra, pero cuando se cae vuelve a sangrar. A veces Dios lo permite para que veamos quiénes en realidad somos, pensando que ya lo logramos todo, pero en realidad necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Por eso es necesario que avivemos. Aviva el fuego, te aconsejo. Y yo también, mi hermano, le digo las mismas palabras que usó el apóstol Pablo para Timoteo. Mi hermano, es tiempo que usted y yo avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. Recuerda que cuando recibimos a Jesucristo, más de alguien impuso sus manos sobre nosotros. El que clamaba, Señor, el que nos dijo, repite esta oración, nos puso y después clamó, Señor, y en esa oración, ese fuego se encendió. Y ese fuego se puede apagar, en muchos se ha apagado, pero dice la palabra que el Señor Jesús no vino a quebrar la caña cascada, ni a apagar el pábilo que humea, sino a darnos fuego, a darnos vida en Cristo Jesús, aleluya. A eso se le llama amor, a eso se le llama misericordia, y eso lo hizo por gracia, no porque lo mereciéramos, no porque pudiéramos hacer algo o podamos hacer algo para merecer su salvación. Él nos salvó porque nos amó primero, dice la palabra. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre.
A veces no es fácil hablar de esto porque realmente si lo hacemos nos exponemos, ¿sí o no? Nos mostramos tal cual somos y cuán equivocados o perdidos estábamos, aún siendo llamados siervos, ministros o simplemente hermanos o hijos de Dios. Pero nos avergüenza que la demás gente sepa que metimos la pata. Yo sé que me van a regañar por esto porque me dicen, no uses esa expresión. Pero es la expresión que más común puedo usar para que me entienda. Somos hijos metiendo las patas a cada rato. Pero aún en medio de esa situación, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos tiene misericordia. Porque somos sus hijos, lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por muy grande que sea el pecado o el error o la falta que sus hijos le hagan, mi amado hermano o hermana, sus hijos siguen siendo sus hijos y ustedes siguen siendo sus padres y siempre van a estar allí para apoyarlo. Si no, mire al montón de mamás. Se recuerden aquella ocasión que salió en la prensa que estaban unos muchachos, nada buena, canelita fina, pues en pocas palabras, subidos allí y que las mamás, parece que estos jóvenes estaban metidos en una de las cárceles de aquí de Guatemala o correccional. Y una de las mamás les decía, bebé, bájate de ahí, te puedes lastimar. Aún en medio de esos lugares terribles donde están sus hijos, siguen siendo sus hijos. Cuanto no más seremos siempre hijos de Dios si fuimos hechos y si Cristo nos lavó con su sangre. Jamás dejaremos de ser sus hijos. Porque la salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación no se obtiene por algo que hagamos o merezcamos. La salvación la recibimos por gracia, como un regalo, como un don de Dios. Amén. Y vuelvo a recordarle lo que dice Romanos 11:29. Porque los dones del Señor son irrevocables. Son irrevocables. Aleluya. Y mire, pero la vergüenza que podamos sentir al ser mostrados realmente no importa. Si por ello podemos tener una segunda oportunidad para hacer las cosas como Dios demanda de nosotros y así poderlo honrar, amarlo, servirlo. Gloria a Dios. El Señor en su misericordia por el amor que nos tiene y que siempre ha mostrado desde el sacrificio de la cruz, plan que tenía ya dispuesto por su amor por nosotros desde antes de la fundación del mundo, permitió, oiga bien, que fuéramos sacudidos juntos con todo el mundo en esta pandemia. ¿Sí o no? Porque aquí no, mire pues, esta enfermedad no fue como cuando Moisés les dijo a los israelitas, manchen los dinteles de la casa con la sangre de un cordero y enciérrense, porque va a pasar el destructor. Y sobre la casa que mire con la sangre del cordero, a esa no la atacará. No, en esta ocasión, este destructor que ha venido a la humanidad, se pasó llevando y poniéndonos en el mismo nivel a cristianos como mundanos y ateos. Todos fuimos expuestos. Y todos todavía estamos expuestos a esta enfermedad. Mas Dios en su misericordia nos libre y nos guarde. Pero mire, ya se dio cuenta. ¿Pero por qué lo hizo? Lo permitió para que fuéramos sacudidos en medio de esta pandemia, para que recordáramos quiénes somos y para qué estamos aquí. Oiga, al Señor se le podría haber hecho muy fácil el dejarnos tal y como estábamos. Al final de cuentas, estábamos como estábamos por nuestras decisiones, ¿sí? Por nuestra propia voluntad. Sin embargo, Él nunca ha dejado nada
a medias y nunca ha permitido que se le pierda ninguno de aquellos a quien Dios el Padre le dio como posesión suya. Y es por ello que Él está dispuesto, oiga bien, a perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de sus hermanos menores, ¿sí? Hasta el final, es decir, hasta el día de Jesucristo. Vea lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 16. Verso 16. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a leerlo y póngale sentido. Estando persuadido de esto, es decir, estando segurísimos que el que comenzó en vosotros, ¿quién es el que comenzó en nosotros? El Padre y su Hijo. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te escogió a ti, me escogió a mí y nos hizo sus hijos, día a día Él nos está perfeccionando. Aquello que usted y yo no podemos perfeccionar, aquello que tú y yo no podemos cambiar, Dios lo está cambiando o el Padre lo está cambiando hasta el día de Jesucristo. Esta es una base para entender que la salvación es para siempre. La salvación no se pierde. Y aquí no entra. Pero que mire, dice la palabra que el que persevera, ya les dije, esa palabra es para la tribulación. Los que perseveren hasta el fin en la gran tribulación, esos serán salvos. Porque ahí será por muerte la salvación. Quien no se ponga el sello de la bestia y reconozca que Jesús es el Señor, tendrá que morir en la guillotina, cortado la cabeza. Pero para los hijos, Dios los va a librar de este tiempo. Por eso estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Mi hermano, estás a tiempo de afirmarte. Mi amigo, estás a tiempo de entregarte a Cristo. Y oye, ¿por qué te digo a ti, mi hermano, estás a tiempo de afirmarte? Porque si no te afirmas a las buenas, tendrás, mi hermano, en Cristo, que afirmarte a las malas. Como se ha dicho, ¿lo quieres con anestesia o sin anestesia? Con anestesia es ahorita. Dios nos va a librar, pero sin anestesia, es decir, con sufrimiento, será para todos aquellos que sigan reconociendo a Jesús, pero que no acepten el sello de la bestia. ¿Sí? Me gustó la imagen que dio uno de mis hermanos pastores. Nos decía él en una reunión de pastores que tuvimos: hermanos, vean, ya nos están queriendo doctrinar, ¿sí? Nos están preparando ahí con la cosita esa de la temperatura. Si no es en la frente, es en la mano, ¿eh? Y uno ya llega a algún lugar y ya, tas o tas, tas o tas. Algunos lugares le ponen por aquí o por aquí, pero normalmente, observe, algunos le toman la temperatura aquí o aquí. No estamos muy lejos del fin de la gracia de Dios, no del mundo. Para el mundo todavía faltan esos 7 años más los 1000 años del gobierno de Jesucristo y después el juicio del gran trono blanco. Para el fin del mundo faltan muchos, todavía faltan 1007 o 1008 o 1010 años, no sabría decirle. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento está cerca. Oiga, el tiempo del arrebatamiento está cerquísima, mi hermano. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de un mes, podría ser dentro de un año, 5 años, pero está cerquísima. Mira, alguien me dice, pero es que no sabemos. Sí, no lo sabemos. Y el punto no es, lo importante no es saber cuándo, lo importante es estar preparado para que no nos agarren descuidados, porque al que agarren descuidado tendrá que pasar la tribulación. Y la guillotina si quiere ser salvo. Ahí sí,
el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí sí. Bien. Aquí vemos que los que Él escogió y amó y luego predestinó para buenas obras, jamás serán rechazados por Él. Veamos qué dice Efesios 2:10. Aquí confirma para lo que usted y yo fuimos creados. Permítanme, por aquí lo tenía. Creo que no lo copié. Bueno, se lo voy a leer. Yo estaba que sí, pero no. Y dice, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ok? Creados para buenas obras. Eso implica santidad, apartados para, creados con un propósito específico para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Para buenas obras. Nada que ver con la salvación, ¿sí? Nada que ver con pero sí viene como parte del regalo. Entonces, vea pues. Ya voy terminando, permítanme. Como dije, a los que Él llamó y predestinó, jamás serán rechazados por Él, pues Él prometió no permitir que seamos arrebatados de sus manos. Veamos qué dice Juan 10:28. Juan 10:28. Juan 10:28. Aquí está. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga bien esta frase que dice, ni nadie las arrebatará a esas almas de mi mano. Es decir, la salvación no se pierde. Porque si se perdiera entonces, Él no hubiera dicho, nadie me la va a arrebatar. Si ya son míos, pero me lo arrebata y se perdió, entonces no era mío. ¿Me entiende? No era nacido de nuevo. Si usted es salvo, mire pues, usted lo que tiene que hacer hoy, analice, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente amo a Cristo? ¿O simplemente estoy jugando a una religión? Cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno sabe, decía alguien, cada uno sabe de qué patita cojea. Evalúese. Estamos a tiempo. Evaluémonos. Y todo aquello que no es del agrado del Señor, desarraiguémoslo de nuestras vidas. Desarraigue toda planta que no haya sido puesta por el Padre. Y ríndase a Cristo de verdad. Rindámonos completamente al Señor. Al contrario, dice, Dios en su amor a los que son sus hijos nos sacude, nos azota, nos corrige, disciplinándonos así para que maduremos y podamos ser sus instrumentos útiles. No es lo que usted hace con sus hijos, mi hermano. Bueno, yo sé que hoy por hoy la psicología, la pedagogía, los derechos humanos y un montón de cosas nos han llevado al punto de que cuidado al niño, no le pegue, no le haga, no le aquí, no le allá, lo va a traumar. Y por ello, hoy por hoy, la mayoría de nuestros hijos son chicos contumaces, abusivos, irrespetuosos, sin amor por los demás, insensibles, desleales, desnaturalizados. Así son la mayoría de hijos. Y óigame lo triste, lo más triste, muchos hijos de cristianos. Porque muchos hijos de cristianos, en lugar de seguir el instructivo dado por Dios para educar a nuestros hijos, los cristianos están pendientes. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la pedagogía? ¿Qué dice la ley? No, Señor. La crianza de nuestros hijos no le toca ni a la psicología ni a la pedagogía y menos a la ley o al gobierno. La educación, la corrección, la disciplina de nuestros hijos le concierne a usted como padre basándose en la palabra de Dios.
basándose en la palabra de Dios. Y no tema corregir, porque cuando usted corrige justamente, Dios está de parte suya. Vea que dice Hebreos capítulo 12, 5 y 6, lo hemos leído varias veces en estos días. Hebreos 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Azota, ¿sabe qué significa? Chicotea, paletea chonea, yo no sé si existen las palabras, pero yo sé que me estoy dando a entender. Al que recibe por hijo. Si Dios me disciplina, si Dios me azota, porque soy su hijo, porque usted no va a corregir a sus hijos que salieron del vientre suyo, o a sus hijos que usted engendró, señor papá. ¿Qué estamos haciendo de nuestros hijos? Si Dios no, óigame bien, si Dios no detiene su mano de corregirnos y de disciplinarnos, mucho menos nosotros debemos dejar de disciplinar a los hijos. Tenemos que ser firmes en ese sentir. Entonces, para que podamos madurar y podamos ser instrumentos útiles para mostrar el amor de Dios y el poder y salvación suyo a los que aún hoy están bajo el poder de las tinieblas. Por eso el Señor nos está zarandeando, porque Él necesita obreros para su mies. A la verdad, la mies es mucha, dijo Jesús, pero los obreros son pocos. Rogad pues a vuestro Padre que envíe obreros a su mies. Amén. Jamás Jesucristo desechará a uno de sus hijos, por muy bajo que haya caído, porque para ello Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre al perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pues su sangre tiene el poder de seguir limpiando nuestras vidas. Vea lo que dice en Hebreos 9, 11 al 15. Hebreos. Este sí no lo copié, pero aquí lo vamos a buscar. Hebreos 9, 11. Voy a poner 9 cabal. Vamos. Hebreos capítulo 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, diga conmigo, eterna redención, es decir, eterno perdón. No se le puede dar eterno perdón a alguien que lo va a perder. ¿Me entiende? Vuelve a decirnos, la salvación no se pierde. Si se pierde uno llamándose cristiano era porque, aunque estaba con nosotros, no era de nosotros. Ya lo leímos en Primera de Juan. Muy bien. Jesús no es como nosotros, que nosotros desechamos a los que vemos que ya no nos sirven y que no logran madurar. Mire, hermanos, de verdad, hay pastores que se atreven hoy por hoy a excomulgar a algunos hermanos de las iglesias evangélicas. No le hablo de la católica, le hablo cristianos, que cuando miran que no pueden controlar a algún hermanito, entonces dice, por favor, ya no venga a la iglesia, queda fuera de la iglesia, usted no puede volver entre esta iglesia. Nosotros, los seres humanos, nos damos por vencidos con los que pecan, pero Dios no. ¿Sí? En tal caso prefiere recogerlos
Y a muchos los ha recogido de los más bajos, dándoles la oportunidad de ponerse a cuentas con Él y luego recogerlos para que estén con sus hermanos que duermen ya desde la muerte del primer mártir, que fue Esteban, siervo amado del Señor. ¿Qué quiero decir? ¿Se recuerda aquel día que le dije que el más grande castigo para los hijos de Dios es que cuando algún hijo no quiere recibir corrección, entonces Dios lo que decide es: mejor te voy a recoger, hijo. ¿Sí? Vente para acá. Allá ya no. Pero no va a decir te voy a mandar al infierno, no. Él lo recoge. Si no, léalo. Capítulo 11 de Primera Corintios. ¿Sí? Hablando de la cena del Señor. ¿Se recuerda? Ay de aquel que tomare la cena del Señor sin haberla entendido, sin comprender lo que está haciendo. Porque por esto, dice, muchos han sido debilitados, muchos están enfermos y aún algunos ya duermen. ¿Sí? Dios los recoge, pero no los desecha. Óigame, muchos, como les dije al inicio, en el hecho de muerte, Dios les ha ido a hablar y no les permite que expiren hasta que se han reconciliado o se han puesto en comunión con Dios, y después los recoge, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Recordemos, y lo repetiré siempre que sea necesario, mi hermano, recordemos el versículo de Romanos, lo acabo de decir, Romanos 11:29. ¿Sí? Los dones y el llamado del Señor son irrevocables. Y le recuerdo, la salvación es el primer don o regalo que recibimos al creer y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, mi hermano, si tú te has sentido perdido porque le has fallado, porque has pecado contra el Señor, hoy es el día de salvación para ti. Solamente entonces no endurezcas tu corazón. Hoy que estás escuchando la voz de Dios, vuelve a casa, vuelve a la casa de tu Padre Santo y rinde tu corazón y tu voluntad para que Él siga haciendo su obra en ti hasta que esta sea perfeccionada en tu vida el día de Jesucristo. Oye, nadie será perfecto un minuto antes de que Jesucristo venga. Unos estarán en perfección aquí, otros estarán aquí, otros estarán acá, otros estarán aquí, otros en perfección estarán comenzándola porque tal vez se acaben de entregar a Cristo, otros tengan la perfección hasta aquí y otros la tengan en medio, pero en el instante del trompetazo, el primer trompetazo, donde los muertos en Cristo sean arrebatados y transformados, en el momento que suene la trompeta, segunda trompeta, para los que vivimos, en ese instante, todos seremos perfeccionados y estaremos por siempre con el Señor en las nubes. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de volverte al Señor de corazón. Es tiempo de que se diga de ti que en realidad eres una verdadera cristiana, que los frutos que muestras, que los frutos que das, mi hermano, mi hermana, son frutos de un verdadero Hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, que la gente al verte diga: wow, ¿cómo es que esta mujer que ha sufrido tanto, que le han traicionado, que lo han humillado, que lo han dejado al pobre hombre, cómo es que este hombre o esta mujer tienen tanto amor, cómo es que tienen tanto gozo, cómo es que tienen tanta paz en medio de esta circunstancia? ¿Cómo? Yo quiero lo que ellos quieren. Y entonces serás, oye bien, un testimonio andante de que Cristo tiene poder para restaurar las vidas. Y a ti, mi amigo, oye, perdón, a ti, mi amigo, ¿qué te impide buscar a Cristo? ¿Qué te impide acercarte a Cristo? Ya te dije, ¿de qué te sirve si ganas mujeres, si ganas riquezas, si ganas poder? Si te vuelves el más grande de todos en tu ciudad o en tu pueblo, pero se pierde tu alma.
Hoy es el día de salvación. Si hoy oyereis su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Venid a mí, dice la palabra, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta palabra. Sé que has sido tú, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Padre, yo quiero orar por aquellos que quieren hacer nuevos votos contigo, que quieren reconciliarse contigo, y quiero orar por aquellos que quieren recibirte, papá. Oh Dios, toca cada corazón en el nombre de Jesús. Si tú quieres reconciliarte, repite esta oración conmigo. Padre mío, gracias por amarme, aún en medio de mi pecado, aún en medio de mis debilidades, aún en medio de mi orgullo. Padre, gracias por perdonarme, por estar dispuesto a amarme y por estar dispuesto a perfeccionarme hasta el día de Jesucristo, tu Hijo. Hoy yo me arrepiento y me vuelvo a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me rindo a tus pies, yo me entrego a tus pies, papito, y te pido en el nombre de Jesús que me limpies de todo pecado, que rompas toda línea de iniquidad, que canceles toda maldición generacional que me ha atado y que me hace retroceder, que tomes mis debilidades, Señor, y me transformes, porque yo quiero servirte, yo quiero serte útil a ti, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú quieres recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy lejos de ti y que tal como estoy, mi lugar eterno sería el infierno. Pero hoy yo entrego mi vida a ti y te recibo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ven a mi corazón, toma mi corazón como tu habitación eterna, Señor. En tu nombre, Jesús, perdona todos mis pecados, lávame de toda mi maldad y lléname con tu presencia. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida, porque hoy decido creer que tú eres el Señor y que si yo te recibo, soy hecho hijo de Dios. Te recibo entonces como mi Dios, como mi Señor y mi salvación. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Si ustedes hicieron esta oración, por favor, escríbanme, ¿sí? Escríbanme, ahí está, para consejería, comunícate a mi WhatsApp 3304-3204. Amén, amén. Entonces, recordarte, esta es tu iglesia en línea, la Cueva de Adulán. Amén, la Cueva de Adulán. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias, hermana Lucy Guardado, por estar conectada ya con nosotros. El Señor le bendiga. Gracias por estar escuchando esta palabra. Les animo, hermana Leti, hermana Guardado, a que compartan este mensaje, compartan este video, ya sea a través de Facebook o más tardecito cuando yo ya lo haya subido a YouTube. Compártanlo para que otros puedan ser partícipes de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor bendiga esta semana y que esta semana sea una semana de bendición, una semana de provisión, una semana de victoria, de conquista, en el nombre de Jesús, porque no venimos en nuestro propio nombre, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
Bendiciones. Hasta mañana, primero Dios.